Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Muy buenas tardes, amigos de todo el país, y bienvenidos a la emisión central de 24 horas de este sábado 10 de mayo del 2025, antesala del Día de las Madres. El presidente Daniel Noboa decretó duelo nacional por 3 días tras el asesinato de 11 militares en una emboscada en el sector de Alto Punino, en Orellana. Con esta información empezamos. 9 de los 11 militares asesinados durante una emboscada en la provincia de Orellana serán llevados hasta Quito. Los otros 2 restantes serán trasladados a la provincia de El Oro. Las autoridades continúan con las investigaciones. Así es como uno a uno fueron rescatados los 11 cuerpos de los uniformados del ejército ecuatoriano. Militares que pertenecían a la Brigada Selva 19 Napo, quienes en medio de una operación reservada de control minero en el sector de Alto Punino, entre Napo y Orellana, fueron emboscados y atacados con explosivos. Según información preliminar, este ataque habría sido registrado por miembros del Comando de la Frontera. Tras el lamentable incidente, las autoridades dieron a conocer que de este operativo participaron 4 equipos de combate conformado por 80 efectivos militares armados y equipados, pero uno de ellos fue emboscado por sujetos quienes forman parte de este grupo ilegal. El Ministerio de Defensa informó los nombres de los 11 soldados fallecidos tras esta emboscada. Se trata del teniente José Luis Isa Sánchez, del teniente Jorge Alexander Andrade Bastidas, del sargento segundo Héctor Marcelo Muyo Bravo, el cabo primero Walter William Andrango Toapanta, el cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, cabo segundo Víctor Adrián Vera Minga, cabo segundo Anthony Brian González Canchig, cabo segundo Danilo Javier Caiza Torres, cabo segundo Jefferson Iván Alvarado Cerda, cabo segundo Jordi David Vega Jiménez y el soldado Marlon Rodrigo Guamuchig Rey Sancho. Además, desde el Ministerio de Defensa se divulgó este video de los últimos minutos con vida de los uniformados. El gobierno nacional se pronunció en las últimas horas sobre esta tragedia, declarando 3 días de luto por el ataque y asesinato de los militares, pero además se dispuso que se declare héroes nacionales a los miembros de las fuerzas del orden. Eso mientras que el Ministerio de Gobierno, mediante este comunicado, condenó este hecho, calificándolo como un atentado contra la seguridad nacional. Tras el ataque en el sector de Alto Punino, se conoce que además de los uniformados, también murió un integrante del Grupo Comando de la Frontera. Las autoridades continúan con las investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los responsables. Por ahora, Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por terrorismo. Mientras tanto, desde la ciudad del Coca, 9 de los 11 cuerpos esperan sean trasladados hasta Quito, donde en una capilla ardiente sus restos mortales serán velados. Los otros 2 cuerpos serán llevados hasta la provincia de El Oro. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, norte de Quito, se instalará una capilla ardiente para rendir homenaje a los militares considerados ya héroes nacionales. Ismenia Solórzano nos tiene los detalles. Buenas tardes, Ismenia, te escuchamos. Astrid, amigos televidentes, ¿cómo están todos? 1:04 p.m. y sí podemos comentarles que un ambiente de dolor, duelo, luto es el que se vive acá en Escuela Superior Militar Esmil, ubicada al norte de Quito, donde ya a esta hora de la tarde se está instalando en los interiores una capilla ardiente, pues para que lleguen hasta aquí los cuerpos de los militares que han sido asesinados en Alto Punín. Aquí sean velados. Cabe recordar que esta velación será alrededor de las 4 o 5 de la tarde, han dicho las autoridades, esto porque los cuerpos están aún siendo trasladados desde la ciudad del Coca, esto en el oriente ecuatoriano, hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Y lo podemos observar ahora mismo con estas imágenes en vivo de Teleamazonas, que un equipo periodístico está ahí desplegado, pues es el ambiente que se observa. Todavía no han llegado los cuerpos, todavía las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto. Algo que cabe recalcar, Astrid, amigos televidentes, es que no todos los cuerpos de los militares llegarán a la capital, pues se conoce que 9 de ellos vendrán a Quito y los otros 2 serán llevados a la provincia de El Oro. Cabe destacar un poco, ya lo veíamos en el reportaje, que estos 11 soldados serán declarados oficialmente héroes nacionales, no solamente por haber entregado su vida en el cumplimiento del deber, han dicho las autoridades, sino también por respetar el valor y el compromiso de quienes combaten a diario el avance del crimen organizado en las zonas más difíciles del país. Hace pocos
pocos segundos, mejor dicho, se nos acaba de informar que una vez cumplido este protocolo, los uniformados serán trasladados a sus lugares de origen. Si bien algunos se quedan acá en esta ciudad, los demás serán llevados hasta las ciudades de Latacunga, Píllaro, hasta Tuntaqui, Machala, Santa Rosa y Machachi. Esa es la información. Como les decíamos, hay un ambiente de bastante nostalgia, de respeto, también dolor aquí en este punto al norte de la ciudad. Nosotros estamos a la expectativa ya de que esta capilla ardiente, por supuesto, se abra las puertas para que aquí sean velados, lo decíamos, 9 de los 11 militares. Hasta este punto no solamente llegarán familiares de ellos, sino también está previsto que lleguen autoridades de gobierno y, por supuesto, en esta velación también se realizará un homenaje póstumo a los militares que han sido víctimas, los decíamos, de esta emboscada que ha ocurrido en Alto Punín, en la provincia de Orellana. Astrid, 1:07 p.m, nos quedamos al norte de la capital, acá en Esmil, esperando, por supuesto, que lleguen los 9 cuerpos que han sido víctimas de esta tragedia. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ismenia, por la información. Estaremos pendientes a los detalles. El grupo armado al que se le atribuye el asesinato de los 11 militares en Orellana opera en el país junto a la banda terrorista Los Lobos. Escuche bien, ambas agrupaciones delictivas buscan afianzar sus operaciones en zonas selváticas del país en la minería ilegal. En menos de 24 horas de haberse registrado la masacre de 11 militares ecuatorianos en Orellana y que desde las autoridades de nuestro país se haya adjudicado este atentado al grupo terrorista Comandos de la Frontera, la agrupación delictiva responde. Textualmente en el documento señala, la organización político-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en el territorio ecuatoriano. Esto en respuesta al comunicado difundido por el ejército ecuatoriano y que circula en los diferentes medios de comunicación digital, desde inteligencia de la Policía Nacional y organizaciones como Inside Crime. Se detalla que esta agrupación delictiva, que nace en el 2017 después de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, se constituyó con miembros de disidentes del Frente 32 y 48. Actualmente esta agrupación mantiene el control en Colombia de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, donde se dedican principalmente al narcotráfico. Aquí en estos territorios el grupo controla zonas cocaleras y se encargan del traslado del cargamento de cocaína y marihuana hacia puntos de salida como Brasil y nuestra frontera, donde también mantienen presencia, sobre todo en provincias como Sucumbíos, donde las autoridades han encontrado cargamentos y propagandas alegóricas al grupo, en tanto que en Orellana, aliados al grupo criminal Los Lobos, se han dedicado a la minería ilegal, específicamente tomando zonas selváticas a través de sectores como San Sebastián, que conecta con las rutas hacia el Coca, el Sacha, Lago Agrio, Loreto y el Tena. Astrid Singre, Teleamazonas. Y en este mismo tema, Estados Unidos expresó sus condolencias a las familias de los 11 soldados ecuatorianos asesinados en una emboscada atribuida al grupo armado Comandos de la Frontera. En un mensaje que se compartió en sus redes sociales, la embajada de ese país en Ecuador se solidarizó con el pueblo ecuatoriano en este momento de duelo. También reiteró su apoyo al país en la lucha contra el crimen organizado. Cambiamos de tema y el Papa León XIV mantuvo una reunión con los cardenales donde recordó a su predecesor Francisco. En el encuentro habló sobre la elección de su nombre. En sus primeras intervenciones como Papa, León XIV ha tenido una especial atención hacia los cardenales. El viernes celebró una misa con todos ellos en la Capilla Sixtina. Este sábado ha vuelto a encontrarse con los purpurados en el aula del sínodo para asegurarles que cuenta con ellos en la tarea que Dios les ha confiado. Su presencia me recuerda que el Señor que me ha confiado esta misión no me deja solo en llevar la responsabilidad. Sé ante todo que puedo contar siempre con su ayuda, con la ayuda del Señor y por su gracia y providencia, con vuestra cercanía y la de tantos hermanos y hermanas de todo el mundo que creen en Dios.
En este encuentro aprovechó para recordar a su antecesor Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Del encuentro se resalta que como primera hoja de ruta de este camino, el Papa León XIV ha recuperado la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, actualizada por Francisco y continuando la ruta de su predecesor. La conversión misionera de toda la comunidad cristiana, el crecimiento de la colegialidad y la sinodalidad, la atención de sensus fidel, especialmente en sus formas más propias e inclusivas, como la piedad popular, el cuidado amoroso de los últimos, de los descartados, y el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diversos componentes y realidades. Además, aprovechó el momento para recordar sobre la elección del nombre León XIV. Mencionó que son varias, pero la principal es continuar el trabajo del Papa León XIII, quien a través de su encíclica abordó temas sociales en el contexto de la primera revolución industrial. Hoy, la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos a la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. El próximo evento importante relacionado con el Papa León XIV será su primera misa el 18 de mayo. También hay una serie de eventos jubilares que comenzarán a partir de esa fecha, incluyendo el jubileo de las cofradías del 16 al 18 de mayo. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y en Chulucanas, Piura, el Papa León XIV dio sus primeros pasos como misionero. En ese lugar recibe la ahijada del sumo pontífice, quien tiene el mismo nombre que su madre. Desde ese punto de Perú está Bernarda Ceballos, quien nos trae más información. Muy buenas tardes, Bernarda. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos encontramos en Chulucanas, una localidad en el norte de Perú, ubicada a unas 8 horas entre la frontera de Ecuador y este país. Mencionarles que esta ciudad fue la primera que acogió al Papa León XIV aquí en Perú. Esta es la Catedral de la Sagrada Familia y aquí estuvo por última vez el Sumo Pontífice de visita en agosto del año pasado. Nosotros hicimos un recorrido por esta pequeña ciudad y les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Así luce Chulucanas en Piura, al norte de Perú, una localidad de 370.000 habitantes y que es conocida como la tierra del mango, limón y la cerámica. Hasta aquí llegó el Papa León XIV en 1985. Fue la primera ciudad que visitó. Así lo recuerda el diácono de Chulucanas, Marlon Vicente. Tenía 3 años como sacerdote y fue enviado aquí a Chulucanas en una misión, porque nuestro obispo, primer obispo que tuvimos, se llama Juan Magnap, era de la comunidad de los padres agustinos. Entonces, siendo él agustino, trajo muchos hermanos sacerdotes de su comunidad para que le ayuden en una iglesia que él estaba recién formándola como territorio eclesiástico, ¿no? Aquí León XIV permaneció durante 2 años y medio, fue vicario de la parroquia Sagrada Familia y durante ese lapso tuvo un vínculo cercano con la comunidad, tanto así que tiene varios compadres. Héctor Camacho, uno de ellos. Durante nuestro recorrido conocimos a la hija de Camacho, Mildred, quien es ahijada del sumo pontífice y lleva el mismo nombre de la madre del Papa. El vínculo que viene con el padre Robert Prevost ya viene de tiempo atrás, del tiempo que mi papá tenía un aproximado de 16, 17 años, él era monaguillo. Tiempo después, que ya forma su familia, es cuando mi mamá queda embarazada de mí y le dice que iba a tener su hija, que si podía ser su padrino, él aceptó. Para ese tiempo mi papá comenta que yéndose para Estados Unidos porque su mamá había fallecido y mi papá, por querer honrar su memoria y como muestra de afecto también al padre, es cuando decide ponerme Mildred a mí también, por su mami. Mildred asegura que fue un padrino presente, inclusive la última vez que lo vio fue el 10 de agosto del 2024, fecha de aniversario de la diócesis de Chulucanas y también el día del cumpleaños de Mildred. Ella saluda, mi amor, ella es mi hija. Tu hija no creo. Es tu hermanita. Para ese entonces el Papa ya estaba en Roma asumiendo la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. Yo también viví esa emoción
Estaba viendo la transmisión en vivo hasta que se asoman por el palco a anunciarlo, habemos, Papa. Ni bien escuché Robert Francisco, colgué, llamé a mi papá para compartir la emoción porque sé que mi papá tiene ese vínculo con él. Aquí lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Y esa misma emoción continúan sintiendo los demás habitantes de Chulucanas. En la Plaza de Armas nos encontramos con Mario Vargas. Él recuerda cuando el Papa visitaba su local de cerámica. Venía de la iglesia, se venía por la calle Piura y llegaba a la Cusco. Como yo tengo una galería de artesanía, él entraba ahí primero a visitar, le gustaba mucho la artesanía. Y es así como actualmente Chulucanas se ha convertido en la localidad donde el Papa León XIV dio sus primeros pasos como misionero en el Perú. Bien, y comentarles también que en horas de la tarde nosotros emprenderemos un viaje de 4 horas en vehículo hasta Chiclayo. En esa localidad, en horas de la noche, a las 20 horas, se realizará una misa campal por el Papa León XIV. Esa es la información hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Gracias, Bernarda, por esta emotiva información. Este noticiero sigue recopilando historias de sacerdotes que compartieron su apostolado con el nuevo Papa. A continuación, en el siguiente reportaje se las contamos. Lo recuerda de mirada profunda y de personalidad alegre. Con estas características quedó inmortalizado el Papa León XIV en la memoria y recuerdos del padre Samuel Miranda, quien recibió su orden sacerdotal bajo la bendición del nuevo sumo pontífice. Un día antes de la ordenación él me llama y me dice: oye, sé que va a venir el cardenal del Perú, ¿qué te parece si él mejor te ordena? Yo voy a estar en la ordenación, pero mejor que lo haga él, porque sabes que él es una autoridad máxima. Yo le dije: no, monseñor, ya todo está dispuesto y ellos vienen también a acompañarme, pero me gustaría que sea usted. Pese a ser chiclayano de nacimiento, el padre Miranda no ha podido servir en su propia parroquia y ha tenido que viajar a diferentes países. No obstante, por diosidencias de la vida católica, como prefiere llamarlo, siempre ha coincidido en diferentes misiones con el ahora Papa León XIV. Y aquí algunas de las palabras que el obispo de Roma mantenía en su mensaje y que han quedado impregnadas en el corazón de este sacerdote. Dos que me han quedado en el corazón: sea muy feliz y sea fiel. Y creo que esto es lo que le decía también a sus sacerdotes en la homilía que él da por mi ordenación. Él dice: recen por los sacerdotes para que sean fieles. Entonces yo creo que la fidelidad al evangelio, el dejarse mover por la palabra de Dios es lo que caracteriza a este hombre, ¿no? Y aquí nuevamente Chiclayo como punto de encuentro, pues hace honor a su distinción de ciudad de amistad. Así lo señala el padre Miranda, quien ve a Robert Prevost no solo como un buen pastor, sino también como un gran amigo, por lo que nos cuenta un poco más de sus gustos y preferencias que pudo compartir. Comía seco de cabrito, le gusta mucho el ceviche. Pues yo lo recuerdo a él vestido de color blanco, es como una sotana blanca y un cinturón negro. Esa es la imagen que siempre encontré. Misma sencillez que trascendió fronteras, pues el padre Wilson Posligua, de nacionalidad ecuatoriana y vicario actualmente de la parroquia de la iglesia San Agustín, afirma que el mejor mensaje que le pudo dar el Papa León XIV mientras él estudiaba en Conocoto, Quito, para ser sacerdote, fue el despojo material y la entrega a los demás. Es un hombre cercano, es una persona amiga. Es un hombre que sabe escuchar y que sabe estar atento a la situación que uno le esté conversando. Es complicado, es un hombre que es suelto en conversar y reír como hermanos con todos. Y es así como el Papa León XIV, en sus diferentes misiones, en los diferentes países que ha recorrido, ha estado, ha ayudado, ha dejado una huella en cada uno, un mensaje, una palabra. Yo creo que el Señor va preparando los soldaditos. El Señor va preparando a sus hijos para que en un determinado momento lleguen a estos oficios, a estos cargos que tienen su propia carga, para poder ejercerlo con amor, con experiencia y con decisión. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y en su edición número 47, la peregrinación de Schoenstatt reunió a miles de fieles de la comunidad católica. Feligreses de varias parroquias de Guayaquil participaron en una caminata cargada de fe, devoción y esperanza.
La peregrinación al santuario de Schoenstatt se ha convertido en una tradición profundamente arraigada entre los católicos de Guayaquil y del país. Este sábado, en la víspera del Día de la Madre, se celebró la edición número 47 de esta caminata, donde más de 12,000 fieles creyentes levantaron sus peticiones a Dios. Mucha salud para la familia, que haya unión, mucho amor, mucha fe. Algunos grupos partieron desde las 2:30 o 3 de la madrugada desde sus parroquias. Nuestra Señora de la Alborada, Chestokova, desde Ciudad Celeste. Hubo quienes vinieron desde muy lejos, como cada año, con la misma fe. Manabichón, sí, 10 años voy viniendo, con la fe que me cuida a toda mi familia y a los amigos. Los caminantes recorrieron avenidas como el Antonio Parra Velasco, Benjamín Carrión y Rodolfo Vaquerizo en Azur. Contaron con resguardo policial y militar, además de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Este año 2025 es especial ya que fue declarado por el recién fallecido Papa Francisco como Año Santo. Estamos viviendo en este año que justamente es el año jubilar, año en el cual tenemos que ser signos de esperanza, signos de reconciliación, signos de perdón, que nos acerquemos a los que sufren, que perdonemos a los que nos han ofendido, que nos veamos como hermanos, que no polaricemos la sociedad. La intención de los caminantes fue extender sus oraciones por las madres en el mes de María y también por el nuevo Papa. Que Dios lo bendiga, que lo llene de fortaleza para que pueda emprender ese camino que le ha dado. La imagen del Papa León XIV decorada con rosas ingresó al santuario pasada a las 7 de la mañana, minutos antes del arribo de la Santa Madre. Paula Kuhn, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Revisemos otros temas. Concluyó ya la entrega de credenciales para los 151 asambleístas electos. Los legisladores nacionales de Pichincha y del exterior recibieron sus documentos previo a la sesión del 14 de mayo en la que elegirán autoridades. Fue este el momento en que los 15 asambleístas nacionales, 6 del exterior y 19 de Pichincha, recibieron las credenciales que los habilitan para tomar sus curules el próximo 14 de mayo. Con ello, el CNE culminó este proceso con los 151 electos. 68 mujeres y 83 hombres que representan la voz de más de 18 millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Uno a uno recibieron sus documentos con expectativa a la sesión de instalación. Será allí en la que escogerán a las autoridades y al menos hasta ahora los nombres de Anabela Asín, Nils Olsen y Viviana Veloz son los que suenan para ocupar la presidencia, aunque prefieren ser cautos. Creo que hoy no es un día de especulaciones, hoy es un día de celebrar y la próxima semana van a tener todas las definiciones. Creo que tenemos la capacidad y la posibilidad, como lo hemos demostrado con Viviana Veloz. Esperemos que el 14 tengamos los votos. El ministro de Gobierno ratificó que existe acuerdo con Pachacutic para que uno de sus candidatos llegue a ese cargo, mientras que en RC y Reto no descartan conformar momentáneamente 2 bloques para obtener más lugares en el CAL. Nosotros nos mantenemos unidos como bancada, esa es la realidad, pero por supuesto que siempre pueden existir diferentes opciones. Mientras tanto, los legisladores hablan de una unidad para definir una agenda parlamentaria. A todos los asambleístas de todas las bancadas, para que dejemos a un lado a las banderas políticas e hicemos la bandera del Ecuador y de esa forma generar buenas leyes para el incremento del trabajo, para la educación, para la salud. Creo que lo que se debe consolidar, como lo he hecho siempre, es una unidad nacional. Tenemos que, por supuesto, generar todas las garantías para fortalecer la seguridad y, por supuesto, estar absolutamente vigilantes de todos los procesos que se vienen realizando, ¿no? Este viernes, los 5 parlamentarios andinos también recibieron sus credenciales y está pendiente nada más la entrega al binomio presidencial una vez que ya no hayan más recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y la Corte Constitucional desmonta la pretensión de una asamblea constituyente planteada por un gremio de docentes e investigadores de Ecuador. Con la negativa del organismo se zanjan las discusiones sobre una constituyente express y sin la participación popular activa.
Con el dictamen emitido por la Corte Constitucional se deduce que podría ser suficiente una enmienda o reforma parcial a la Constitución y con ello rechaza la pretensión de la Corporación de Docentes e Investigadores, el gremio que proponía la creación de un texto constitucional que sea directamente aprobado por la Asamblea Constituyente, saltándose la participación de los ciudadanos. Y la Corte ha dicho que toda convocatoria a Asamblea Constituyente debe garantizar la participación popular, la transparencia del proceso electoral y la deliberación del órgano constituyente. Además, si bien es legítimo que la ciudadanía o instituciones presenten insumos o propuestas, estas no deben sustituir el trabajo parlamentario y plural que debe realizar la Asamblea electa. El constitucionalista Javier Palacio reconoce que aquí se zanjan al menos dos de las pretensiones del gobierno respecto de una constituyente. El primero, que la Asamblea Constituyente debe estar conformado por asambleístas electos democráticamente. Segundo, que tampoco puede haber una asamblea constituyente que se dedique únicamente a debatir un texto preelaborado. La propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa sobre sus intenciones de refundar el país a través de una constituyente intentó ser posicionada con sendas intervenciones del ex juez de la Corte, Enrique Herrería. Él cree en un camino corto. Todo un conjunto de ciudadanos, la pluralidad de los ciudadanos del país que vayan a contribuir a hacer una carta suprema que dure en el tiempo y que satisfaga los intereses de todos los ecuatorianos. Lo que el constitucionalista José Chalco considera es una equivocada intención de saltarse la voluntad popular y hacer una especie de bypass para cambiar la Carta Magna. Se hace con el pueblo. Usted ya no puede cambiar la Constitución a espaldas de la población. Usted ya no puede modificar la Constitución solo en un parlamento. Este dictamen de la Corte Constitucional nos lleva ineludiblemente a pensar en la reforma parcial o hasta enmienda constitucional, ambas posibles y ambas legales. Eliminar el Consejo de Participación, reconfigurar al Consejo de la Judicatura, eliminar los 5 poderes y volver a 3, reducir los legisladores, las bases militares, la eliminación de los fondos a partidos políticos. Esto se puede hacer vía reforma parcial que implica exclusivamente 77 votos del legislativo y además una suerte de referéndum aprobatorio por parte de la población. En este contexto, la resolución de la Corte podría ser esclarecedora, pues si bien se requieren cambios urgentes al marco constitucional, los juristas insisten en que la propuesta debe ser aterrizada, legal y legítima. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y desde el gobierno, el ministro José de la Gasca confirmó su apertura a las opciones legislativas frente a la intención de generar cambios en la Constitución. Esto en reacción al dictamen de la Corte Constitucional sobre la Asamblea Constituyente. Yo creo que el discurso y la discusión de la asamblea, una posible asamblea constituyente es algo legítimo, debe de seguirse discutiendo. Nosotros siempre respetaremos lo que dice la Constitución y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero hoy tenemos que ver los caminos que tenemos también aquí. Acabamos de estar en un acto de entrega de credenciales a los asambleístas. A mí lo que me parece es que tenemos que también esperar mucho y ver qué es lo que hacen las funciones del Estado, sobre todo la función legislativa, ¿no? Y el presidente Daniel Noboa mantuvo en Francia una reunión con Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters. La división de fabricación de helicópteros de Airbus, una de las mayores fabricantes de estas aeronaves en el mundo. Durante el encuentro se analizó el potencial de esta flota y su equipamiento para fortalecer las capacidades del país en seguridad y en atención a la ciudadanía, también como parte de la estrategia del gobierno nacional contra el crimen transnacional de la mano de naciones hermanas. Y Ecuador no es el objetivo del grupo denominado Muslim Brotherhood, así aseveran analistas en seguridad. Según las especialistas consultadas, no hay indicios de operaciones de esta hermandad en nuestro territorio. Fue durante la visita oficial a Emiratos Árabes Unidos que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 620, en el cual rechazaba y condenaba la influencia del grupo denominado Muslim Brotherhood o Hermandad Musulmana en territorio ecuatoriano, debido a una presunta vinculación con actos terroristas. Y aquí las alarmas. Para la experta en crimen organizado Michelle Maffei, la presencia de este grupo en nuestro territorio no es nuevo, pero hace diferencias sobre sus operaciones. Los grupos terroristas como ISIS o el Muslim Brotherhood no ven al Ecuador como un estado donde hacer ataques terroristas. Normalmente los estados que hacen esos ataques terroristas son estados como Europa o como Estados Unidos. En este mismo sentido, la docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Carla Álvarez, a riesgo de equivocarse, señala:
También añade que no se ha encontrado evidencia de sus operaciones. Que nos permitan hablar de que hay una anticipación adecuada, no hay rastros de dinero, no hay rastros de actividades, ni tampoco hemos visto prácticas que puedan ser asociadas con este grupo. Y aquí que al criterio de ambas analistas, la decisión del mandatario fue más ideológica. Una agenda política que está alineada con los intereses de los gobernantes a los que ha visitado. El decreto fue inteligente en el sentido de comunicación política, no necesariamente inteligente en el sentido de seguridad. La organización islamista transnacional tiene sus raíces en Egipto. Inicialmente su enfoque se radicó en la difusión de los preceptos del Islam y posteriormente sus actividades se expandieron hacia la arena política. A esta organización, países como Egipto, Arabia Saudita, Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Francia lo han declarado formalmente como terrorista. Esto aunque el grupo de la Hermandad Musulmana ha afirmado ser una organización pacífica y democrática. Además, ha negado cualquier vínculo formal con grupos militantes de Hamas. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y cientos de usuarios denuncian que no hay turnos en línea para obtener la cédula de identidad en el registro civil del Ecuador, según señalan en la página web de la entidad. Esta disponibilidad está a partir de agosto. En un reciente comunicado, la Dirección General de la institución informa que existe un incremento sustancial en la demanda para la cedulación y pasaportes que atribuye el proceso electoral y el inicio de clases. Y recuerda que cada mes se habilitan los turnos. En otro tema, un nuevo sismo se sintió en varios puntos del país. Según el reporte del Instituto Geofísico, el movimiento telúrico de 4,7 grados de magnitud se registró a las 7:12 de la mañana de este sábado y tuvo epicentro en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que el temblor se sintió de forma leve en 6 provincias y 37 cantones del país y no se han reportado daños. Estamos de regreso con más información, amigos. En Guayaquil, la venta de arreglos florales intensifica a pocas horas del Día de las Madres. Paula Kuhn se ha trasladado al Mercado de las Flores y nos muestra el ambiente a esta hora. Adelante, Paula, te escuchamos. Muy buenas tardes, así es, en el Mercado de las Flores, en la ciudad de Guayaquil, en pleno centro de la urbe, la gente ya se acerca para comprar los arreglos para mamá. A vísperas de que inicie el Día de la Madre, las personas este día sábado se acercan a los distintos locales que comprenden el Mercado de las Flores para poder llevar sus arreglos, flores, globos, peluches. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenas tardes. Me gustaría conocer un poco cuáles son los productos que tienen por acá. Girasoles, rosas, margaritas, mi amor. ¿Cuáles son los favoritos también de los ciudadanos? Las rosas, mi vida. Y cuénteme acerca de los precios, la gente que la está viendo, cuáles son los más baratos, tal vez cuál es el precio más caro. El de más caro sale de aquí, de nosotros, $25 es el más carito de aquí. ¿Qué es el arreglo más grande? Ese es el más grande, mi amor. ¿Y el más barato? $5, mi vida. Que igual son florecitas. Claro, son capuchones esos que vienen ahí, mi amor. ¿Cómo ha estado la venta también a esta hora de la tarde? Gracias a Dios sí va por ahí más o menos, mi amor. Pero esperan que venga más gente. Claro, todavía tenemos hoy día y mañana, mi amor. Ok, ahí está la información. Muchísimas gracias. Ahí está entonces de cómo avanza la venta. De decirles que aquí en el Mercado de las Flores se espera que aproximadamente más de 10.000 ciudadanos lleguen hasta este lugar para poder llevarse los arreglos para mamá. Recordar también a las personas que el estacionamiento está un poco complicado debido a la gran afluencia de personas. En los exteriores del mercado se encuentra también personal de la ATM tratando de ayudar a alivianar esta congestión vehicular. Sin embargo, tome estas precauciones si es que viene para acá en su vehículo propio. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Paula, por esa información y también por darnos el ambiente. Pero ahora vamos a conocer a madres valientes también. Pues Verónica Flores es una de ellas, una madre de 53 años que se dedica con esfuerzo a limpiar varias calles de Guayaquil. Con su trabajo en Urbaceo ha logrado sacar adelante a su familia, brindándoles a sus hijos la oportunidad de estudiar. Veamos a esta ejemplar madre. Con alegría, buena actitud y siempre con optimismo, así comienza cada jornada de Verónica Flores, una madre de familia de 53 años que desde las 6:30 de la mañana recorre varias calles de la ciudad, desempeñándose como carretillera en labores de limpieza.
Ella nos menciona que aunque sea agotador el trabajo, especialmente por el intenso sol que golpea Guayaquil, lo realiza con la mayor alegría del mundo, ya que sus hijos son el motor que le impulsa a seguir adelante cada día. El ánimo que me dan ellos para levantarme todos los días a trabajar. Mira, ellos son los que me dan la fuerza. Es lo más lindo llevar el pan de cada día a su hogar. Escobas, palas, guantes y el carrito de limpieza no solo son sus herramientas de trabajo, sino también sus compañeros de lucha, las cuales simbolizan el sacrificio del esfuerzo diario que realiza para llevar el sustento a su hogar. La pala, los guantes, el chaleco. ¿Y el carrito es tu mejor amigo? Carrito, que es mi mejor amigo, el que sabe todo. Verónica nos comparte un emotivo mensaje para todas las madres en su día, acompañada de su hijo menor, a quien abraza con ternura y siempre con una sonrisa radiante. Que pasen un feliz día, en unión de toda su familia y que lo vivan día a día. Sí, él es mi Oscarito. Así le digo yo, mi Oscarito. Historias como la de Verónica reflejan el valor de las madres luchadoras que con esfuerzo, sacrificio y amor incondicional sacan adelante a sus familias. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información y en nuestro segmento Brillan en el Mundo. Conoceremos ahora la historia del chef ejecutivo Braulio Bunay, el ecuatoriano que tiene un récord Guinness por crear la pizza más cara del mundo. Veamos el siguiente reportaje. De Alausi a Nueva York. Are you Chef Braulio? Yes. Hey, I'm Scott. Nice to meet you. Conocimos a Braulio Bunay, un destacado chef ejecutivo que reside en Nueva York, Estados Unidos. Él recuerda que desde pequeño fue deportista, representando con orgullo su ciudad, Alausi. En atletismo y en fútbol, representar a la selección, a la provincia de Chimborazo en muchas ocasiones a nivel nacional. Braulio a los 17 años decidió migrar por alcanzar los sueños de sus padres. El sueño de ellos era ver a sus hijos profesionales, emprendedores, de algunos títulos universitarios. Convertirse en chef para Braulio fue casualidad, pues entre preparar las ensaladas y los platillos muy elaborados, él decidió ir por lo extremo. Estructuro el plato, le convierto el plato, le reinvento cualquier tipo de comida. Entre sus creaciones está la pizza de 24 quilates. Una pizza de color negro con tinta de calamar y luego le puse el queso más caro del mundo, puse foie gras, puse trufos y le puse el oro de Ecuador y de Italia. No solo los ingredientes llamaron la atención, su precio superó lo normal. La rebanada cuesta como $250 y puede hacer que cada mordisco te cueste como $50-60. Pieza entera que cuesta $2.700 o $3.000. Esta creación llevó a Braulio a obtener un récord Guinness en el 2020 por la denominada pizza más cara del mundo. The most expensive commercial pizza available. La costosa pizza es aclamada por los paladares más exigentes, quienes la reservan incluso con ingredientes adicionales. Al consultarle si se atrevería a superarse y obtener otro récord, Braulio no lo pensó, dijo que sí. Soy como ecuatoriano, tengo que lograr las metas que me propongo. Pues su pasión está en demostrar su talento y sobre todo dejar en alto el nombre de su ciudad, Alausi. Erika Vera, Teleamazonas.